La formación de provincias coloniales fue un proceso político, territorial y jurídico derivado de las capitulaciones de conquista y colonización firmadas entre la corona española y particulares. Estudiamos en la clase anterior que se ha convenido calificar de genésicas a aquellas capitulaciones que lograron fundar una provincia que perduró en el tiempo, a tal punto de ser referencia para la delimitación futura de la República. Si bien es cierto que la corona española fue muy celosa de los procesos jurídicos asociados con la conquista y colonización de América, el simple hecho de decretar la fundación de una provincia no garantizaba su perpetuidad en el tiempo. Las capitulaciones fueron el marco que autorizaba la exploración, penetración, conquista y colonización del territorio, pero éstas requerían el componente militar y político que permitiera cristalizar las aspiraciones compartidas de la corona y los capitulantes. En este sentido, la fundación de pueblos, villas, ciudades, doctrinas y misiones fueron clave para que la provincia perdurara en el tiempo. En síntesis, la colonización del territorio y por ende la conquista definitiva del mismo está directamente relacionada con el proceso de fundación de centros poblacionales. En esta clase analizaremos los tipos de asentamientos poblacionales existentes en la colonización de América, precisando las fundaciones que tuvieron mayor relevancia en la Venezuela colonial. Como hemos repetido en reiteradas ocasiones, para que el proceso de colonización se consolidara en Venezuela y en toda América, era imprescindible la fundación de asentamientos humanos. Durante el periodo colonial existieron varios tipos de asentamientos humanos: los asentamientos de blancos, los asentamientos de indios y los asentamientos espontáneos. Comencemos por los asentamientos de indios. Los asentamientos de indios eran de dos tipos: doctrinas o misiones. Se llamaron pueblos de doctrina o pueblos de misión. De cualquiera de las dos formas las podemos conseguir en la literatura respectiva. Los pueblos de doctrina fueron pueblos donde solamente existían indios y en esos pueblos existía un cura doctrinero que se encargaba de todo el proceso de evangelización de los que se llamaban naturales. Tenían sus instituciones y sus funcionarios, pero el cura debía velar de todo lo que se refería a la cristianización o la evangelización de estos naturales. Los pueblos de misión, muy parecidos a los pueblos de doctrina, tenían la particularidad de que no había instituciones políticas, sino que todo estaba en manos de la iglesia y específicamente en manos de las congregaciones religiosas. Por eso hubo pueblos de misión regentados o administrados por la Compañía de Jesús, por los dominicos, por los franciscanos o por los capuchinos. En los pueblos de misión solo había la instancia de la iglesia que se encargaba de hacer productivos a los indígenas, de ayudarlos o enseñarlos a trabajar la tierra, desde luego cumplir la función de evangelización, pero no había otra instancia, otro funcionario del Estado español que tuviera poder sobre el pueblo de misión. Estos pueblos de misión tenían una duración, aproximadamente 20 o 25 años. Después de transcurrido ese tiempo, los pueblos de misión se convertían en pueblos de doctrina. Las misiones fundamentalmente existieron en sitios muy alejados, donde las instancias gubernamentales no podían o no querían llegar y por lo tanto delegaban a la iglesia esa función colonizadora. Así que es muy importante, todo pueblo de misión o toda misión al final se convertía en un pueblo de doctrina. Y tanto doctrina como misión son pueblos exclusivamente de indios. Ahora, los pueblos, mejor dicho, los asentamientos de blancos eran de dos tipos: villas o ciudades. Las ciudades inicialmente solamente eran creadas para que vivieran los blancos. Los indios tenían que vivir apartados de los blancos por distintas razones. No, algunas personas creen que es solamente por el tema de la discriminación, pero sí hay algo de eso, pero no solamente es el problema de la discriminación, sino que el indio se alejaba de la ciudad en primera instancia para aprovechar su mano de obra en la plantación, pero también para educarlo de manera separada y cuando estuviera preparado pudiese ingresar bajo los patrones culturales de los españoles en una ciudad. Pues bien, los asentamientos de blancos, como le dije, villas y ciudades, inicialmente son solamente de blancos, pero a medida que se da el proceso de mestizaje vamos a ver otros tipos de individuos.
¿Qué es una villa o qué se diferencia una villa a una ciudad? La villa es el paso inicial de una ciudad. No es igual a la ciudad porque le falta la institución básica, que es el cabildo o el poder municipal. Entonces, toda villa es de blancos, pero no tiene el título superior, que es el título de ciudad. Para poder llegar a ser ciudad, tenía que tener cabildo. Toda ciudad es de blancos, igual que la villa, pero se diferencia en que tiene la institución municipal, que es el cabildo. Estas son clasificaciones o definiciones, mejor dicho, que a lo largo del tiempo se van modificando. Yo les acabo de decir, las villas y ciudades son solo de blanco. Eso fue inicialmente. A medida que van pasando las décadas, a medida que transcurre el siglo XVI y siglo XVII, la ciudad se va a convertir en una ciudad donde hay blancos y donde los blancos hay peninsulares, criollos, canarios, donde hay pardos, donde hay negros y donde hay indios. Pero inicialmente se concibió de esa manera la organización. Y muy importante, el cabildo como instancia de poder municipal. Y la tercera categoría que dijimos son los pueblos espontáneos. Los pueblos espontáneos son los que eran creados al margen de la ley, al margen de lo establecido en el plan urbanístico por parte de la corona española, y fundamentalmente eran de negros. Estos pueblos espontáneos fueron los quilombos, también llamados cimarroneras. Los quilombos o cimarroneras se inician con esclavos que huyen de su plantación, se adentran en la selva o en sitios inhóspitos y allí hacen una especie de comunidad donde viven de acuerdo a sus propias creencias, de acuerdo a sus propias leyes, y como es de difícil penetración, las autoridades españolas no pudieron reducirlos o someterlos tan fácilmente. Con el tiempo, a los quilombos y cimarroneras también llegaron muchos indios que, aunque no eran esclavos, sí vivieron en situaciones de servidumbre o semiservidumbre a través de un proceso que se llamó la encomienda, y que al no aceptarlo decidieron unirse a estos negros huidos a formar el quilombo o la cimarronera. Estos son los tres tipos de asentamientos poblacionales que existieron durante el periodo colonial. A continuación, señalaremos en el mapa de Venezuela las principales ciudades fundadas en el siglo XVI. Nueva Cádiz de Cubagua, localizada en la isla de Cubagua, perteneciente actualmente al estado Nueva Esparta. Fue fundada en 1528. Cumaná, actualmente capital del estado Sucre, fundada en 1569 por Diego Fernández de Serpa. Coro, capital actual del estado Falcón, fundada oficialmente en 1529 por Ambrosio Alfinger, aunque su primera fundación corresponde a 1527 y fue realizada por Juan de Ampíes. El Tocuyo, actualmente en el estado Lara, fundada en 1545 por Juan de Carvajal. Barquisimeto, capital del estado Lara, fundada en 1552 con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, y su fundador fue Juan de Villegas. Trujillo, fundada en 1556 por Diego García Paredes, actualmente capital del estado Trujillo. Mérida, capital del estado Mérida, fundada en 1558 por Juan Rodríguez Suárez. La Grita, actualmente ubicada en el estado Táchira, fundada en 1576 por Francisco de Cáceres. Maracaibo, capital del estado Zulia, fundada en 1574 por Pedro Maldonado. Borburata, fundada en lo que actualmente se conoce como Puerto Cabello. Fue fundada en 1549 por Juan de Villegas. Valencia, actual capital del estado Carabobo, fundada en 1555 por Alonso Díaz Moreno. Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, fundada en 1567 por Diego de Lozada. La Guaira, capital del estado Vargas,
fundada en 1589 por Diego de Osorio. Santo Tomé de Guayana, ciudad fundada cercano a lo que hoy en día es Ciudad Bolívar, fue fundada en 1595 por Antonio de Berrío. La Asunción, capital del estado Nueva Esparta, fundada en 1562 por Pedro González. San Cristóbal, capital del estado Táchira, fundada en 1561 por Juan de Maldonado. Guanare, capital del estado Portuguesa, fundada en 1591 por Juan Fernández de León. Estas son las principales ciudades fundadas en el siglo XVI venezolano. Observa detenidamente el mapa que te acabamos de presentar. ¿Qué tienen en común las ciudades desde el punto de vista geográfico? ¿Están distribuidas equitativamente en todas las regiones de Venezuela o se concentran en determinadas regiones? Para que tengas una idea de la respuesta a estas preguntas, te recomendamos visitar la página oficial del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Allí hallarás los resultados del último censo poblacional y con esos datos podrás responder ambas preguntas. En la clase de hoy estudiamos los principales tipos de asentamientos humanos que existieron durante el periodo colonial venezolano. De la misma manera, resaltamos las ciudades fundadas en el siglo XVI y XVII y sobre todo las que son más importantes, que todavía hoy en día son capitales de estado. No solamente las mencionamos con su fundador y año de fundación, sino que además las localizamos geográficamente en el mapa de Venezuela. Hasta nuestro próximo encuentro.